Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy, la clase de evangelización número 24, vamos a buscar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 7. Del versículo 11 voy a leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hasta el versículo 28 he leído. Hoy nosotros estamos
siguiendo clase de evangelización número 24 con el tema de la redención eterna. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, sale vocabulario perpetuo. Cuando estaba hablando, ¿no? Perpetuamente, perpetuo. Por ejemplo, ¿no? El día 14 de enero, a través de Moisés, cumplió una ceremonia de Pascua, porque Dios preparó un plan para matar a los primogénitos, incluye los ganados. Sí o sí tenía que morir todos los egipcios, incluyen los israelitas. No por cometer mucho, ni hacer algunas cosas maldades, sino que solamente nacieron por primera vez de la familia como primogénito, ya tenía que ser muerto por medio de juicio de Dios. Esa es una plaga para destruir a Egipto. Pero únicamente podía ser salvo una persona que, preservando la oveja desde 10 de enero hasta 14, al caer sol el día de 14 de enero, podía degollar y preparando masa de hisopo, mojado de la sangre y pinta 2 postes de la puerta y dintel, donde la gente entra y sale. Qué raro, ¿no? Ya, para ser salvo, ¿qué tenía que hacer? Según la enseñanza de ser humano del mundo, ¿cómo está enseñando? Entre los budismos y también otra religión, siempre está pidiendo, usted si hace buenas obras, ya podrá entrar en el paraíso, en el reino de Dios y vivirá eternamente. Así puede explicar, aunque sea diferente, budismo y también catolicismo, evangélica, todos son diferentes, pero ya está pidiendo buena obra. Si comete, la gente se va al infierno. También si hace buenas obras, ya puede entrar a un lugar bueno. Pero el día 14 de enero, el día de Pascua, no había pedido buena obra, ni quisiera ver la oración. Nada que ver, nada que ver. Porque Dios había puesto una regla, voy a cruzar en aquella noche, 14 de enero, voy a ver la puerta. Cuando haya pintada por la sangre, voy a cruzar en esa casa sin darle plaga, mortandad. Es decir, que no quería quitar la vida de los primogénitos, la casa que haya pintada por la sangre. Imagínense, ¿no? Si la gente pinta con la sangre sobre puerta, entonces ¿se ve muy bien o no? Ay, para mí, poco se ve horrible, ¿no? Uy, ¿cómo pintan la sangre? No me gusta. Pero Jehová estaba diciendo, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Significa que en vez de matar un primogénito, ya una oveja tenía que morir. Se llama intercambio. Y otra palabra es ofrenda, sacrificio. Por esa razón nosotros podemos entender que Dios quería ver solamente la sangre que
iba a pintar 2 postes de la puerta y dintel. O sea, lo mismo, Dios estaba avisando a los israelitas después de cruzar el día de Pascua. Como decía, perpetuamente tenía que conmemorar esta ceremonia. Al llegar el día 14 de enero, todos los israelitas tenían que unir en el lugar del tabernáculo de reunión y también al llegar en el templo de Jerusalén después de pasar tiempo, ¿no? Por esa razón, todos los israelitas durante casi 1500 años, antes de morir Jesucristo, estaba conmemorando la fecha exactamente como el día de Pascua. Como nosotros también hoy en día está pasando 2000 años después de morir Jesucristo, conmemorando con diferente palabra, como dice, Semana Santa. Cada año Semana Santa se cambia la fecha porque Candelario de Israel está utilizando. Por esa razón se cambia. En aquel entonces ya hasta ahora en total 3500 años por ahí está pasando, pero está conmemorando perpetuamente. O sea, cuando Dios manda una ceremonia que cumpla perpetuamente, eso es muy importante para nuestra vida espiritual y nuestro espíritu. También otra palabra, el día 10 del mes séptimo, perpetuamente tenía que conmemorar. Porque el día 10 del mes séptimo del año, una vez al año iba a limpiar perfectamente los pecados de Israel que había cometido. Por eso ya nosotros hemos aprendido, ¿no? Por medio de sumo sacerdote podía preparar. Pero siendo sumo sacerdote como tipo Aarón, si murió Aarón, entonces su hijo, ¿no?, se levanta como sumo sacerdote. Siendo varón, ya durante un año habría cometido. Por eso de primero tenía que limpiar su pecado, su debilidad, su transgresión, ¿no? Y por eso matando becerro, llevando la sangre, entrando en el lugar santísimo, rociando 7 veces lado oriental. Y luego, y sale para matar, degollar un cabrío, quitando la sangre, llevando otra vez, entrando en el lugar santísimo, rociando 7 veces, ahora en el lugar de propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. Por medio de esa forma, cada vez al año, Dios podía confirmar. No va a permitir otra fecha. Sí o sí tenía que ingresar en esa fecha. Si rociando 7 veces, Dios iba a perdonar todos. Por eso tenía que conmemorar, tenía que establecer la fecha, ¿no? Las dos cosas está enseñando muy importante en nuestra vida. Porque Jesucristo fue capturado por los sacerdotes romanos, soldados, ya fue crucificado. Antes de ser crucificado ya Jesucristo recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista, al siguiente día dice que es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya traspasó el pecado del mundo a Jesucristo. Jesucristo estaba siendo encargado del pecado del mundo. Ya Jesucristo tenía que ser crucificado, derramando toda la sangre, limpiando una sola vez para siempre. Entonces,
exactamente misma fecha que estaba matando la oveja, el día 14 de enero, el día de Pascua. Jesucristo murió, limpió todos nuestros pecados. Es como igual que la fecha de 10 del mes séptimo. Y sumo sacerdote, siendo Jesucristo como sumo sacerdote celestial, podía rociar 7 veces con su sangre, habiendo obtenido eterna redención. Cuando uno recibe la salvación, Dios le regala el Espíritu Santo del Señor. Por tener el Espíritu Santo del Señor, la gente ya puede estudiar la palabra de Dios y también puede recibir entendimiento por Dios. Porque, según mi caso, ¿no? Antes de recibir la salvación, estaba leyendo Romanos, Hebreos, no podía comprender nada. Pero después de ser salvo, siendo justo, mientras tanto que yo leo, yo puedo entender lo que está hablando, escrito. Por eso, en esta clase voy a explicar poco a poco. Hay 2 tipos de manera, ¿no? Uno es por medio de la ley podía limpiar sus pecados. Pero según esta palabra, el versículo 11 está hablando muy importante, una enseñanza. El versículo 11 así dice: sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, muy interesante, ¿no? Ahora está saliendo 2 cosas: la orden de Aarón, la orden de Melquisedec. ¿Qué diferencia hay? La orden de Aarón, es decir, que entre los sacerdotes podían tener su cargo sacerdocio terrenal desde que tenga 30 años. Entre muchos sacerdotes, y puede establecer sumo. Se llama uno, ¿no? La cabeza. Pero más o menos iba a morir 50 o 60 años. Por eso, por la muerte de sacerdote, no podía tener validez de su trabajo perpetuamente. Mejor dicho, que no podía limpiar el pecado futuro, tampoco podía limpiar eternamente. ¿Por qué? Este hombre está teniendo la vida corta. Comparando del tiempo eterno, la gente que vive 60 años o 70 años, ¿cómo nosotros podemos calcular? Sobre millón de años, y comparando 50 años. Es como si fuera que un grano de arena que está quedando sobre playa de Viña del Mar, incluye Valparaíso, incluye hacia playa de Perú, todo para encontrar un grano de arena. ¿Se ve o no se ve? Si alguien puede ver, ya sería bueno. Significa que eterno. O sea, siempre yo estoy pensando, ¿no? En nuestra mente, en nuestra experiencia, nunca nosotros podemos imaginar el tiempo eterno. ¿Alguien puede calcular? Aún todavía está viviendo 70, 80 años y dice que se puede calcular tiempo eterno. Eso es mentiroso. Significa que el ser humano solamente calcula si fuera
como una persona que imagina de años solamente 1.000.000 o 100 millones de años, nada más. Pero nadie puede calcular el tiempo eterno, porque no existe en el mundo. Tiempo eterno no. Por eso siempre está escuchando la palabra eterna redención, pero no alcanza. ¿Por qué? Yo está viviendo en otro mundo. Dios está viviendo en el mundo que vive para siempre. Pregunto, ¿cuántos años tiene nuestro Dios? ¿Cuántos años tiene nuestro Dios? Es una palabra tonta o tontería. Una palabra tontería es. Porque Dios existe desde principio hasta hoy y también desde hoy hasta eterno. ¿Y cuando termina eterno? No sé. Alguien estaba hablando, ¿no? Ya, podemos imaginar que como el cordillera o la cordillera de Ande, que está siguiendo Bolivia, desde Venezuela, no sé muy bien, y la cordillera Ande, está bien, exactamente, ya conozco Chile, está bien. Entonces, imaginando que hay muchos países está añadiendo, ¿no? Una vez de 1000 años, si viene un cóndor que viene y luego pica una vez de 10 años viene y para picar una roca de Andes hasta que se acabe toda parte de cordillera de Andes, si pasaría, no alcanzaría el tiempo eterno. Imagínense. Cuando yo viajaba de Argentina o de Paraguay, ¿no? Estaba cruzando cordillera Andes. ¡Wow! Muy, muy gigante, ancho, estaba nevado. Por eso si una persona se cae de avión, entonces ya no puede salvar fácilmente, no puede caminar, porque no vive la gente. Pero por su pico de cóndor, una vez al 10 años, si viene y pico y luego regresa hasta que se acabe toda parte de cordillera Ande, no alcanzaría el tiempo eterno. Significa que nosotros no podemos imaginar el tiempo eterno. Por eso tenemos que reconocer que diferente horario, diferente tiempo, diferente experiencia, diferente conocimiento vivimos que nuestro Dios. Por eso no puede absorber fácilmente, no. Porque según su cálculo solamente, me parece que yo cometo, parece que yo he cometido. Si fuera perfección, ¿qué significa? Si fuera perfección a través de la ley de Moisés, ¿por qué es necesario buscar otra manera? Significa que por medio del mandamiento, por medio de la ley de Moisés, nunca iba a perfeccionar a los que se acercan a Dios. Porque matando oveja, matando cabra, matando cabrillo, no alcanzaba limpiar perpetuamente de sus pecados. Me han dicho que no podía quitar sus pecados eternamente. Eso es como debilidad de manera de hacer la rendición. Nosotros podemos entender que por la orden de Melquisedec es totalmente diferente, porque ya, según mi entendimiento, ¿no? Observando que antes de nacer nuestro Señor Jesucristo había sumo sacerdote, no había dicho sumo sacerdote, sino que sacerdote celestial, así dice. Creo que no, una vez había presentado
en la época de Abraham. Después de ganar contra la guerra contra 5 reyes para liberar a los cautivos de Sodoma y Gomorra, cuando regresando a su casa apareció Melquisedec. Melquisedec, siendo sacerdote celestial, le bendijo a Abraham. Abraham apartó diezmo, le entregó. Por eso estaba diciendo, ¿quién es mayor? Abraham y Melquisedec. Melquisedec era mayor, por eso el que menor recibe la bendición por mayor. Esa es la verdad. Y luego nos apareció. Pasando tiempo, uno de 2000 años, apareció en el libro de Hebreos, Melquisedec. Por la orden de Melquisedec, Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial. Sumo era sumo. Único, sumo sacerdote celestial. Además, nuestro Dios, por medio de juramento, como tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El versículo 21, en el medio, como dice, con el juramento del que le dijo, juró el Señor. Siempre, cuando estoy mirando esta palabra, ¿no? Cuando nosotros entramos en el servicio militar antes de tener cargo, recibiendo entrenamiento durante 6 meses, ¿no? Pero iba a establecer un representante de 180 personas. De primero tenía que jurar. ¡Juró! En aquel entonces ya uno representante se levanta así mano y otro 179 junto. ¡Juró! Yo soy tal persona como Juan Bach. Nosotros ingresamos en servicio militar como 2 de marzo de 2022. Nosotros queremos recibir entrenamiento con todo corazón. Nosotros podemos respetar reglamento de servicio. La fecha 2 de marzo 2022, juntamente con el representante Juan Bach. ¡Pum! Así. En aquel entonces todo tenía que practicar. Yo practiqué eso. Cuando presentan juramento todos ya, ¿cómo está haciendo algo hecho contrato? Porque hay documento, ¿no? Entrega al comandante. Porque después de jurar ya tiene que cumplir. ¿Es cierto? ¿No? No puede escaparse del campamento militar. Hasta terminar ya tiene que seguir el estudio, recibiendo entrenamiento. Sí, yo pasé así 6 meses y luego poniendo rango y ya podía ser como instructor para los soldados. Nuestro Dios está hablando. ¡Juró! La fecha que mi hijo amado que nació en este mundo. Voy a levantar sumo sacerdote celestial. No voy a arrepentirme de lo que estoy haciendo juramento con él. Él limpiará el pecado del mundo por su sangre y va a ser la redención eterna. Y la obra de mi hijo amado siendo Salvador llevará perpetuamente para justificar, santificar y perfeccionar. Yo te juro. Mucha gente, ¿no?, leyendo la letra solamente piensa que esa es una letra que el ser humano había escrito. Pero uno que cree en Dios no acepta esta forma, sino que cree
La verdad que esta palabra es la palabra de Dios vivo. Por eso perfectamente está permaneciendo eternamente nuestro Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención y luego está sentado en la diestra de Dios. Ya terminó su obra. Pero la gente está calculando, ¿qué es eterno? Hasta mañana, creo que hasta mañana. ¿Qué es eterno? Pasaría un mes. ¿Qué es eterno? El tiempo eterno. Me parece que hasta hoy nomás. ¿Quién está engañando en su mente, en su corazón? ¿Quién está engañando en su mente, en su corazón? Satanás. ¿Por qué? Para que no absorbe la palabra de Dios como la fe. Por esa razón, el versículo 16. El versículo 16. El versículo 16, así dice. Versículo 16, yo digo, ¿no? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué significa? Indestructible. Significa que no va a perder su poder para seguir como sacerdote para siempre. Y luego nosotros podemos observar esta palabra, como dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Significa, estaban muriendo, no vale. Al morir, no vale. Al morir, no vale. No. Pero el versículo 24, ¿cómo dice? Mas ¿a quién se refiere? Jesucristo. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Wow. Acá sale otra vez, inmutable. No se cambia su cargo sacerdocio. Por lo cual puede también, esta palabra más importante en esta clase, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Dos cosas Jesucristo está haciendo. Uno es, habiendo obtenido eterna redención, quitando todos nuestros pecados, y luego, después de cometer, ya la gente, ya no hay manera, ¿no? Pero Jesucristo siempre está pidiendo al Señor para que mantenga la justificación, santificación y perfección, para interceder por ellos, así dice. Por esa razón nosotros tenemos que entender, tenemos nuestro abogado celestial, no había muerto ya, porque había resucitado teniendo la vida eterna. Nunca iba a cambiar su cargo sacerdocio. Por eso solamente nosotros podemos decir, Señor, gracias, Señor, por haber limpiado todos nuestros pecados. Señor, gracias por haber salvado a nosotros. Manteniendo nuestro corazón, manteniendo esta fe, Dios siempre nos bendice. Alguna persona piensa, después de recibir la salvación, ya nosotros no tenemos pecado, por eso podemos vivir libremente. Es una tontería también. ¿Por qué? Ya busquemos una palabra
Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14, 15, así dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que sí, uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién murió por todos? Jesucristo murió por nosotros. El versículo 15, y por todos murió. ¿Cómo dice? Todos murió. Ya, cada uno que recibe la salvación tiene que considerar que había crucificado juntamente con Jesucristo. Lo que yo vivo, yo no vivo, sino que vive en mí, ¿quién? Jesucristo. Por nosotros tenemos que ofrecer nuestra vida para que Jesucristo trabaje en nuestra vida, para poder salvar las almas. Ya como dice el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al principio puede ser justo, santo, perfecto. Pero segundo paso, para tener la vida de creencia, tiene que creer en esta palabra. Mi vida no es mía, sino que Jesucristo me compró. Jesucristo quiere usar mi cáscara. Jesucristo quiere ingresar en mi corazón, quiere dominar para que cumpla su voluntad a través de mi vida. Si cree, no vive como antes. Anteriormente, ¿cómo vivía antes de recibir la salvación? Siempre tenía objetivo. Para mí, para mí, para mí. ¿No es cierto o no? Para mejorar mi vida, ya tengo que ganar. Para mi vida mejor, ya tengo que estudiar. Pero ya tiene que calcular. Su vida fue sepultada. Ahora, lo que está viviendo, Jesucristo quiere usar su cáscara, su cuerpo, su vida, para dominar su vida. Eso es la vida de creencia. Cuando acepta esta fe, la gente piensa, ¿cómo yo puedo predicar? ¿Cómo yo puedo apoyar en el Evangelio? ¿Cómo yo puedo caminar con la voluntad del Señor? Si busca la voluntad del Señor, Dios va a bendecir, sí o sí. Gracias por la participación de hoy esta clase. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la palabra del Señor, Dios nos da esta bendición. Dios envió a su Hijo amado para que hiciera la redención eterna por su sangre. Por eso ya nosotros fuimos rescatados de todos nuestros pecados. Pero ahora nosotros no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que buscar la manera para poder vivir por el Evangelio, porque más el justo vivirá por la fe. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.